Mi nombre es Elena, y hasta hace poco, yo era una experta en el arte de ser invisible. La revelación, el momento en que todo se hizo añicos, no llegó con un estruendo, sino con el ojeo casual de un catálogo de pasteles. Estaba en la sala de estar de mis padres en Guadalajara, la misma sala donde había pasado la mayor parte de mis 30 años sintiéndome como un mueble más, útil a veces, pero raramente notado. El aire olía a cera para pisos con aroma a lavanda y a la tensión no expresada que siempre parecía flotar entre las paredes de esa casa. Le había traído a mi madre, Isabel, un pequeño jarrón de cerámica que encontré en un mercado de Tlaquepaque, un detalle que sabía que le gustaría para su colección. Lo aceptó con un gracias, mija distraído, sus ojos ya estaban fijos de nuevo en las páginas brillantes frente a ella. Mi hermano menor, Mateo, el centro de su universo, estaba desplomado en el sofá, con los pulgares moviéndose a la velocidad de la luz sobre la pantalla de su celular, una sonrisita petulante pegada a su rostro. Mamá, empecé, mi voz apenas un susurro. Odiaba lo débil que sonaba, como si pidiera permiso para ocupar espacio. Solo quería recordarte que la próxima semana es mi cumpleaños. El número 30. Isabel ni siquiera levantó la vista. Su dedo, adornado con un anillo de oro que brillaba bajo la luz de la lámpara, trazó el borde de una foto de un pastel de 3 leches cubierto de merengue. Ah, sí. Qué bien, Elena, murmuró, su tono tan plano como una línea en un monitor cardíaco. Luego, su rostro se iluminó, pero no por mí. Se giró hacia Mateo. Y mi amor, ¿qué te parece este de chocolate con avellanas para tu fiesta? O quizás el de pistacho, es más elegante, tu promoción lo merece todo. Sentí un frío familiar recorrerme el estómago. La fiesta de Mateo. Claro. Llevaban semanas hablando de ello. Su ascenso a gerente junior de proyectos en la empresa de un amigo de mi padre se había convertido en un evento de estado. Se necesitaba un banquete, un DJ, invitaciones impresas. Mi cumpleaños número 30, un hito en la vida de cualquiera, era una nota al pie de página. Tragué saliva, intentando una vez más. Solo pensé que podríamos, no sé, quizás cenar juntas ese día. Algo tranquilo. Fue entonces cuando sucedió. Isabel finalmente levantó la vista del catálogo, su ceño ligeramente fruncido, no con preocupación, sino con fastidio. Como si yo fuera un mosquito zumbando en su oído. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en esa fracción de tiempo, no vi amor, ni calidez. Solo vi irritación. Ay, mija, por favor, dijo, su voz subiendo de tono, afilada como un cuchillo. Mateo levantó la vista de su teléfono, ahora interesado en el drama incipiente. ¿Por qué eres tan dramática? A nadie le importa tu cumpleaños. Estamos increíblemente ocupados con lo de tu hermano, que es algo importante de verdad. Ya veremos si hay tiempo para algo después. A nadie le importa tu cumpleaños. Las palabras no me golpearon. No me apuñalaron. Simplemente se colaron dentro de mí, frías y pesadas, y se asentaron en el fondo de mi alma como sedimento tóxico. Era la verdad desnuda, una verdad que yo había pasado 3 décadas tratando de ignorar, de tapar con excusas, de adornar con esperanzas falsas. Pero ahí estaba, dicha en voz alta, en la sala de estar con olor a lavanda. Mateo soltó una risita ahogada y volvió a su teléfono. Para él, esto era normal. Para mi madre, era simplemente establecer prioridades. No dije nada más. Asentí lentamente, el jarrón que le había traído de repente se sentía estúpido y barato en la mesita de centro. Me levanté, murmuré algo sobre tener que irme, y caminé hacia la puerta. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos dijo adiós. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, y en ese silencio, sentí que algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se rompía en 1000 pedazos. Pero no era solo el sonido de algo rompiéndose. También era el sonido de una jaula abriéndose. El viaje de regreso a mi modesto apartamento al otro lado de la ciudad fue un borrón de semáforos y el zumbido sordo del tráfico. No puse música.
El único sonido era el eco de las palabras de mi madre rebotando en mi cráneo: a nadie le importa tu cumpleaños. Cada vez que el pensamiento volvía, apretaba más fuerte el volante, mis nudillos blancos. No era solo la crueldad del momento lo que dolía, era el peso acumulado de todos los momentos similares que lo precedieron. Mi mente, contra mi voluntad, se convirtió en un museo, desempolvando exhibiciones de decepciones pasadas. La primera pieza de la colección era mi fiesta de 15 años. Mi quinceañera. En la cultura mexicana, es un rito de paso casi sagrado, una celebración de la transición de niña a mujer. Las amigas de mi escuela tenían vestidos de princesa, salones de fiestas alquilados, bandas de mariachis y chambelanes torpes pero entusiastas. Mi celebración fue en el patio trasero de la casa de mis padres. La música provenía de una bocina Bluetooth conectada al teléfono de mi padre. Mi vestido lo había cosido una tía, y aunque le puso mucho cariño, se notaba que era hecho en casa. La razón oficial del evento de bajo perfil fue que la economía no estaba para derroches. Lo acepté sin quejarme, porque soy Elena, la hija comprensiva, la que no da problemas. La verdad, sin embargo, la descubrí una semana después, cuando Mateo, que entonces tenía 11 años, entró corriendo a mi habitación para presumirme su nueva PlayStation. La última del mercado, con 2 controles y 3 juegos. Papá dice que es una inversión en mi felicidad, para que no me quede atrás con mis amigos, dijo, con esa arrogancia que solo un niño consentido puede tener. El costo de esa inversión era casi exactamente lo que habría costado alquilar un salón decente para mi fiesta. La felicidad de él era una inversión, la mía, un gasto recortable. Ese día aprendí que mi valor se medía en pesos y centavos, y siempre salía perdiendo en la tasa de cambio del afecto familiar. Avancé a la siguiente galería de mi museo mental, mi graduación universitaria. Me gradué con honores en finanzas, la primera de la familia en hacerlo. Mi recompensa fue una cena en un restaurante de cadena, uno de esos lugares ruidosos con menús plastificados y música pop a todo volumen. Mis padres y Mateo pidieron las costillas a la barbacoa y hablaron sobre el próximo partido de fútbol de las Chivas durante toda la comida. Me dieron un felicidades, estamos orgullosos, que sonó tan ensayado como el saludo de un mesero. 2 años después, Mateo se graduó en comunicación, con una calificación apenas aprobatoria. Para él, mis padres reservaron una sección privada en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Invitaron a casi 50 personas, tíos, primos, amigos de la familia, los vecinos. Hubo un brindis con champán, discursos emotivos de mi padre sobre el futuro brillante de mi hijo, y un reloj caro como regalo de graduación. Yo estuve allí, por supuesto. Ayudé a organizar las mesas, a confirmar la asistencia, a asegurarme de que la abuela tuviera su silla más cómoda. Sonreí para las fotos, aplaudí en los momentos adecuados, y me sentí completamente hueca. Era una extra en la película de la vida de mi hermano, una asistente de producción sin crédito. Mientras conducía, las lágrimas que me había negado a derramar en casa de mis padres comenzaron a quemarme los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia helada. La rabia de darme cuenta de que no eran incidentes aislados. Era un patrón. Un sistema deliberado de devaluación. Cada fiesta elaborada para él era una declaración silenciosa de mi insignificancia. Cada logro mío minimizado era un ladrillo más en el muro que me separaba de su afecto. El museo de mi dolor no era solo un lugar de recuerdos tristes, era la escena de un crimen que se había cometido lentamente a lo largo de 30 años, y la víctima, finalmente, estaba empezando a entender la magnitud del daño. Llegué a mi apartamento y cerré la puerta, el sonido del cerrojo se sintió como si estuviera sellando una tumba. Mi pequeño espacio, que siempre me había parecido un santuario, de repente se sentía como el cuartel general de una resistencia solitaria. Fue aquí, entre mis libros ordenados y mis muebles de segunda mano que yo misma había restaurado, donde la última y más dolorosa exhibición de mi museo mental cobró vida. Y fue esta la que lo cambió todo. Sucedió hace 2 años. Acababa de recibir un ascenso importante en mi trabajo. Después de años de jornadas de 12 horas y de sacrificar fines de semana, finalmente había sido nombrada analista financiera senior.
El aumento de sueldo era sustancial. Llamé a mis padres para darles la noticia, con un nudo de esperanza infantil en la garganta, esperando, quizás, que este logro fuera lo suficientemente grande como para ser notado. «Qué bueno, mija. Te lo mereces», dijo mi madre, y por un momento, me permití sentir una oleada de calor. Pero fue fugaz. «Oye, hablando de dinero», continuó, su tono cambiando de un falso entusiasmo a una conspiración melosa. «Tu hermanito Mateo necesita un coche. Ya sabes, para su imagen, su trabajo. Se vería mal que llegara en Uber a las reuniones importantes». Mi corazón se hundió. Sabía a dónde iba esto. «Hemos visto un modelo seminuevo perfecto para él», continuó, «pero nos falta un poco para el enganche. Como a ti ahora te va tan bien, habíamos pensado que quizás podrías ayudarnos. Es una inversión en el futuro de tu hermano». La cantidad que sugirió me dejó sin aliento, 40,000 pesos. Era una suma enorme, casi todos mis ahorros en ese momento. Pero la desesperación por su aprobación, por un solo gesto que me hiciera sentir valorada, era un veneno potente. «Claro, mamá. Yo los ayudo», dije, mi voz sonando extrañamente distante. Una semana después, hice la transferencia. Mateo obtuvo su coche. Me envió un mensaje de texto con un emoji de pulgar hacia arriba. Ni una llamada. Ni un gracias en persona. Mis padres mencionaron de pasada lo agradecido que estaba, pero la conversación rápidamente giró hacia lo guapo que se veía al volante. Mi sacrificio, mi duro trabajo, se había convertido en un accesorio para la vida de mi hermano. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la oscuridad de mi sala, mirando los números de mi cuenta bancaria casi en ceros, y sentí que algo se endurecía dentro de mí. La esperanza finalmente murió, y en su lugar, nació una resolución fría como el acero. Se acabó. Se acabó el esperar. Se acabó el mendigar. Fui a mi armario y saqué una vieja caja de madera que no había abierto en años. Pertenecía a mi abuelo, el padre de mi madre. Él había sido la única persona en mi infancia que me había mirado como si yo fuera una estrella. Murió cuando yo tenía 16 años, y me dejó esta caja. Dentro, había una libreta de ahorros bancaria y una nota escrita con su letra temblorosa. Para mí, Elena, mi estrella más brillante. Este es el comienzo. El resto depende de ti. Úsalo para comprar tu propia felicidad, no la de nadie más. La cuenta tenía un saldo inicial de 100,000 pesos. Una suma que en ese momento me pareció una fortuna. Lloré sobre esa libreta, no solo por el dinero, sino por el reconocimiento, por el amor incondicional que contenía. Esa noche, hace 2 años, tomé una decisión. Honraría su legado. Compraría mi propia felicidad. Desde ese día, me convertí en una máquina de ahorrar. Cada peso extra, cada bono, cada aumento fue directamente a esa cuenta. Viví con una frugalidad espartana. No más ropa nueva, no más cenas fuera, no más vacaciones. Mientras mi familia veía a la aburrida Elena con su vida simple, yo estaba construyendo en secreto un arsenal. Mi venganza no sería explosiva. Sería financiera. Ahora, de vuelta en el presente, después de la llamada del pastel, encendí mi laptop. Abrí la aplicación del banco, mis dedos temblando ligeramente. La pantalla se iluminó, y la cifra me devolvió la mirada, audaz y brillante. 2.150.450 pesos MXN. 2.150.450 pesos. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro por primera vez en días. No era solo dinero. Era poder. Era libertad. Era el precio de mi felicidad, una que estaba a punto de comprar al contado. Y la mejor parte, ellos no tenían ni la más remota idea. La semana previa a mi cumpleaños se desarrolló con una normalidad surrealista. Por fuera, yo seguía siendo la misma Elena de siempre. Iba a trabajar, saludaba a mis vecinos en el pasillo, compraba mi despensa los martes. Pero por dentro, una tormenta se estaba gestando, un huracán de planes y decisiones que giraba en silencio. Mi silencio se convirtió en mi escudo y mi arma.
Dejé de llamar a mis padres. Dejé de enviar mensajes al grupo familiar de WhatsApp. Cuando ellos llamaban, respondía con monosílabos. ¿Cómo estás, mija?, preguntaba mi padre. Bien, respondía yo. ¿Necesitas algo?, preguntaba mi madre. No. Mi laconismo era tan inusual que al principio pareció desconcertarlos, pero rápidamente lo atribuyeron a una de mis fases sensibles. No se les ocurrió, ni por un segundo, que podría ser la calma antes de la tempestad. Podía sentirlos al otro lado de la línea, impacientes por colgar y volver a lo que realmente importaba, la fiesta de Mateo. Cada conversación era una cuenta regresiva para el momento en que pudieran, educadamente, terminarla. Bueno, Elena, te dejamos que estamos viendo lo de las flores para el centro de mesa, o hablamos luego, que Mateo va a venir a probarse el traje que usará. Yo escuchaba en silencio, dejando que sus palabras confirmaran una y otra vez la validez de mi decisión. Cada mención de la fiesta era un clavo más en el ataúd de mi antigua yo, la Elena que habría ofrecido ayudar con las flores o que habría preguntado con entusiasmo por el color del traje. Esa Elena estaba muerta, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban hablando con su fantasma. Observaba sus vidas desde una distancia autoimpuesta, como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Veía las publicaciones en Facebook de mi madre, fotos de ella y Mateo en la degustación del banquete, estado sobre lo increíblemente orgullosa que estaba de su niño talentoso. Mateo publicaba historias en Instagram desde la tienda de ropa cara, modelando el traje nuevo, con la leyenda, preparándome para la gran noche. Mi padre daba me gusta a todo, un espectador pasivo en el teatro de su propia familia. En ninguna de esas publicaciones, en ninguna de esas conversaciones, se mencionó mi nombre. Era como si mi inminente 30º cumpleaños hubiera sido borrado del calendario familiar. Mi invisibilidad era ahora tan completa, tan absoluta, que casi resultaba cómica. Ellos creían que mi silencio era sumisión. Que, como siempre, yo aceptaría mi lugar en las sombras, que me tragaría mi decepción y aparecería en la fiesta de Mateo con una sonrisa forzada y un regalo caro. Pero mi silencio no era sumisión. Era estrategia. Mientras ellos se ahogaban en los detalles triviales de una fiesta, yo estaba en mi apartamento, noche tras noche, con mi laptop abierta, finalizando los detalles de mi propia celebración. Una celebración que no involucraba globos ni pastel, sino contratos, transferencias bancarias y boletos de avión. Estaba tejiendo una red invisible, y ellos, en su egocentrismo, bailaban felices hacia el centro de ella. La ironía era deliciosa. Estaban tan ocupados planeando una fiesta para honrar un pequeño ascenso, que no vieron que su otra hija estaba a punto de ejecutar la mayor adquisición de su vida. El día llegó. El gran 3-0. Me desperté en mi silencioso apartamento con una extraña sensación de calma. El sol de Guadalajara se filtraba por mi ventana, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la punzada de ansiedad por la llamada que no llegaría. Ya no esperaba nada. Mi teléfono permaneció mudo durante toda la mañana. Ni un mensaje de feliz cumpleaños de mis padres o de mi hermano. Revisé el grupo de WhatsApp familiar. Estaba lleno de fotos de los arreglos florales para la fiesta de Mateo, que sería el sábado. Mi madre había publicado una foto de sí misma con el texto, a solo 3 días del gran evento de mi campeón, ¡qué nervios! La publicación tenía 20 me gusta, incluyendo el de mi padre. Era miércoles. Era mi cumpleaños. El universo parecía estar gritándome la misma cosa que mi madre me había dicho, a nadie le importa. Acepté la realidad con una resignación que ya no dolía. Era simplemente un dato. Una variable en la ecuación que estaba a punto de resolver. Fui a trabajar, donde mis compañeros de equipo, que se habían convertido en una especie de familia sustituta, me sorprendieron con un pastel y un ramo de flores. Me cantaron las mañanitas desafinadas pero con un cariño genuino que casi me hizo llorar. Soplé las velas deseando no un milagro familiar, sino la fuerza para seguir con mi plan. Por la noche, 2 de mis mejores amigas, Sofía y Laura, me llevaron a cenar a un pequeño restaurante italiano que me encantaba. Me regalaron un libro que quería y una botella de vino caro. Por tus 30, Elena, dijo Sofía, levantando su copa.
Por un nuevo capítulo. Uno donde tú eres la única protagonista. No saben cuán ciertas eran sus palabras. Les conté una versión editada de mi drama familiar, lo suficiente para que entendieran por qué no estaba celebrando con ellos. Me escucharon con esa empatía furiosa que solo los verdaderos amigos pueden ofrecer. Llegué a casa pasadas las 10 de la noche, sintiéndome agradecida por la gente que sí me veía. Dejé mi bolso en la silla y me quité los zapatos. Justo entonces, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba mamá. Por un instante, un estúpido y traicionero instante, mi corazón dio un vuelco. Quizás se acordó, pensó una pequeña voz dentro de mí, la voz de la Elena de antes. Quizás llama para disculparse, para decirme feliz cumpleaños antes de que termine el día. Con mano temblorosa, contesté. Bueno. Elena, qué bueno que te encuentro, la voz de mi madre sonaba apresurada, llena de una energía frenética. Escúchame, estoy aquí con la coordinadora del evento y ha surgido un problema. El frío volvió a mi estómago. No era por mi cumpleaños. Por supuesto que no. Resulta que los licores de importación que quiere Mateo son más caros de lo que pensábamos, continuó, sin darme tiempo a responder. El presupuesto se nos ha disparado. Necesito que me hagas un favor, ¿podrías transferirme 50,000 pesos ahora mismo? Mañana a primera hora tengo que liquidar al proveedor. Es para que la fiesta de tu hermano quede perfecta. 50,000 pesos. Como si estuviera pidiendo 1 kilo de tortillas. No había un por favor, no había un sé que es mucho pedir. Era una orden, una expectativa. Yo era el cajero automático familiar, y ella estaba haciendo un retiro de emergencia. Sostuve el teléfono, la enormidad de su descaro me dejó sin palabras. El silencio se alargó. Elena, ¿sigues ahí? ¿Me oyes? Es urgente. Encontré mi voz, y cuando hablé, sonaba extrañamente tranquila, desprovista de toda emoción. Mamá, dije. ¿Sabes qué día es hoy? Hubo una pausa. Podía oír el murmullo de fondo, probablemente la coordinadora esperando. Hoy. Es miércoles, no, respondió, confundida. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Miércoles. Esa fue la última palabra que necesitaba escuchar. Fue la última gota. El último grano de arena. El vaso no solo se derramó, explotó. No importa, dije, mi voz ahora gélida. No puedo ayudarte con eso. Buenas noches. Y colgué. Me quedé de pie en medio de mi sala, el teléfono todavía en mi mano. No sentí tristeza. No sentí rabia. Sentí una claridad absoluta, purificadora. El último vestigio de duda se había evaporado. El interruptor final se había accionado. Era hora. El clic del teléfono al colgar resonó en el silencio de mi apartamento como el disparo de salida en una carrera. La Elena que dudaba, que esperaba, que perdonaba, se desvaneció en ese instante. En su lugar, emergió una mujer que no conocía del todo, una mujer de acción, impulsada por una claridad que era tan aterradora como liberadora. No hubo lágrimas. Las lágrimas eran para la Elena del pasado. Esta nueva Elena no tenía tiempo para ellas. Caminé con paso decidido hacia mi pequeño escritorio en la esquina de la sala. Encendí mi laptop, y la pantalla iluminó mi rostro, que imagino que mostraba una expresión de calma depredadora. Mis dedos se movieron sobre el teclado con una precisión que me sorprendió a mí misma, como si mis manos supieran exactamente lo que tenían que hacer, guiadas por años de resentimiento reprimido. Primero, abrí el portal de mi banco. La cifra de más de 2 millones de pesos me saludó. Durante 2 años, había visto ese número como un sueño lejano, un algún día abstracto. Esa noche, se convirtió en una herramienta. En mi arma. Luego, abrí otra pestaña. El sitio web de una agencia de bienes raíces de lujo en Cancún. Tenía el enlace guardado en mis favoritos desde hacía meses. En la pantalla apareció el listado que me sabía de memoria. Un apartamento de una recámara en el piso 17 de una torre residencial con vista al mar Caribe. Ventanales de piso a techo, una terraza privada, acabados de mármol.
El precio, 2 millones de pesos. Una oferta especial por pago al contado. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no era miedo. Era adrenalina pura. Busqué el número del agente inmobiliario, un hombre llamado Ricardo con el que había intercambiado un par de correos electrónicos informativos hacía un mes. Eran las 10:30 de la noche. Dudé solo un segundo. Al diablo con la hora. Marqué. ¿Ricardo? Habla Elena. De Guadalajara, dije cuando contestó, su voz somnolienta. Sé que es tarde, pero necesito cerrar el trato del apartamento en la Torre Altamar. El 17B. Lo quiero. Hubo un silencio al otro lado. Señorita Elena, ahora mismo, ¿está segura? Completamente segura, respondí, mi voz firme. Pago de contado. Transferencia bancaria. Necesito saber qué tan rápido podemos firmar. Ricardo, al oír las palabras mágicas pago de contado, se despertó por completo. Bueno, si hace la transferencia mañana a primera hora, ¿podría tener los documentos listos para su firma, cuando podría venir a Cancún? Mi mente trabajaba a toda velocidad. La fiesta de Mateo era el sábado. Hoy era miércoles. Necesitaba moverme rápido. Abrí una tercera pestaña, el sitio de una aerolínea. Mañana, le dije a Ricardo. Estaré en Cancún mañana por la tarde. En el primer vuelo. Podía sentir la sorpresa de Ricardo a través del teléfono. Perfecto. Sí, claro que sí. Mañana mismo lo arreglamos todo. Le enviaré los detalles a su correo ahora mismo. Colgué y, sin perder el impulso, compré un boleto de ida en el vuelo de las 6 de la mañana de Guadalajara a Cancún. No compré boleto de vuelta. Me recosté en mi silla, el zumbido de la laptop llenando el silencio. En menos de 15 minutos, había puesto en marcha una avalancha. Había movilizado 2 millones de pesos y mi propia vida con una decisión que se sentía más correcta que cualquier otra que hubiera tomado antes. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. No puedo creer que me colgaras. Esto es muy importante, Elena. Es para tu hermano. Llama de inmediato. Leí el mensaje y una risa seca escapó de mis labios. Oh, mamá, pensé. No tienes ni idea de lo que es realmente importante. Apagué el teléfono y empecé a hacer una maleta. No para un viaje de negocios. Para una nueva vida. El amanecer apenas rompía sobre Guadalajara cuando el taxi me dejó en el aeropuerto. El aire fresco de la mañana se sentía eléctrico, cargado de posibilidades. Mientras caminaba por la terminal semivacía, con una pequeña maleta de mano como única compañía, me sentí increíblemente ligera. Estaba dejando atrás 30 años de equipaje emocional. Envié un breve mensaje de texto al grupo familiar, surgió un viaje de trabajo inesperado. Estaré fuera unos días. Hablamos luego. Sabía que apenas lo registrarían, demasiado absortos en la cuenta regresiva para la fiesta del sábado. La mentira fue fácil, una pequeña pieza final en el rompecabezas de mi escape. El vuelo fue un sueño borroso. Por primera vez en años, no pensé en el trabajo, ni en mi familia, ni en mis obligaciones. Solo miré por la ventana como las montañas secas del centro del país daban paso a la jungla verde y finalmente, al increíble azul turquesa del mar Caribe. Era un color tan vibrante, tan irreal, que parecía pertenecer a otro planeta. Un planeta al que yo me estaba mudando. Ricardo, el agente inmobiliario, me esperaba en el lobby de la torre residencial. Era un hombre pulcro, de unos 40 años, con una sonrisa profesional que no lograba ocultar su curiosidad. La Torre Altamar era un monumento al lujo moderno, un gigante de cristal y acero blanco que se alzaba sobre la playa. El sonido de las olas y el olor a sal en el aire eran un bálsamo instantáneo. Señorita Elena, bienvenida al paraíso, dijo, guiándome hacia el elevador. El apartamento 17B era más impresionante en persona que en las fotos. Al abrir la puerta, lo primero que vi fue el mar. Una pared entera de cristal enmarcaba una vista panorámica del océano infinito. La luz inundaba cada rincón del espacio abierto,
reflejándose en los pisos de mármol blanco y los acabados de acero inoxidable de la cocina. Caminé, casi en trance, hacia la terraza. El viento cálido me envolvió, trayendo consigo el sonido rítmico de las olas rompiendo en la arena blanca. Era la antítesis de mi vida en Guadalajara, abierto en lugar de cerrado, luminoso en lugar de sombrío, lleno del sonido de la naturaleza en lugar del silencio de la indiferencia. Es perfecto, susurré, más para mí misma que para Ricardo. Mientras yo exploraba mi futuro hogar, Ricardo hablaba sin parar, señalando las amenidades del edificio, la alberca infinita, el gimnasio de última generación, el acceso privado a la playa. Luego, mientras estábamos en la terraza, dijo algo que captó mi atención. Y lo mejor de todo es la calidad de la construcción. Es un proyecto del grupo inmobiliario Valadez. Son de lo mejor de Monterrey. Unos tiburones para los negocios, le ganaron este terreno a un competidor de Guadalajara en una subasta muy reñida. Un tal Javier Martínez, creo. Me quedé helada. Javier Martínez. Mi padre. El grupo Valadez era la némesis de la pequeña empresa constructora de mi padre. Había pasado mi adolescencia escuchando a mi padre quejarse de ellos, de sus tácticas agresivas, de cómo le robaban los proyectos. Perder este terreno en Cancún había sido un golpe especialmente duro para su ego hacía unos años. Una sonrisa lenta y maliciosa se dibujó en mi rostro. La ironía era tan perfecta, tan poética, que parecía escrita por un dios del drama. No solo estaba comprando mi libertad, la estaba comprando en un monumento construido sobre una de las mayores derrotas profesionales de mi padre. El precio de la casa no solo pagaba mi felicidad, sino que también financiaba, indirectamente, a los rivales de mi familia. Era un detalle exquisito, una capa adicional de satisfacción que no había anticipado. Lo tomo, le dije a Ricardo, mi voz llena de una nueva convicción. ¿Dónde firmo? Pasamos las siguientes 2 horas en la notaría. Firmé los documentos, autoricé la transferencia de 2 millones de pesos. El notario, un hombre mayor y solemne, me entregó una copia de las escrituras y un juego de llaves. La sostuve en mi mano, sintiendo su peso metálico. Eran las llaves de mi casa. Las llaves de mi vida. Esa tarde, no volví a Guadalajara. Fui a una tienda departamental y compré un colchón inflable, sábanas, una toalla y una botella de champán. Pasé mi primera noche como propietaria sentada en el suelo de mi apartamento vacío, bebiendo champán directamente de la botella y mirando las luces de los barcos en el mar oscuro. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente en casa. Regresé a Guadalajara al día siguiente, sintiéndome como un espía que vuelve de una misión secreta. El contraste entre la brisa salada de Cancún y el aire seco y contaminado de mi ciudad natal era discordante. Dejé la llave de mi nuevo hogar, mi ancla a la libertad, en el fondo de mi bolso. Tocarla de vez en cuando me daba la fuerza para soportar los últimos días en territorio enemigo. Mi madre me llamó en cuanto aterricé. Elena, ¿dónde andabas? Tu mensaje fue muy vago. No me has transferido el dinero. Su voz estaba cargada de reproche, como si mi viaje de trabajo fuera una inconveniencia personal para ella. Estuve en reuniones, mamá. Muy ocupada, respondí con una calma que la desarmó. Veré qué puedo hacer. Pues velo rápido, que el tiempo apremia, dijo antes de colgar. Los 2 días siguientes, jueves y viernes, fueron un torbellino de actividad clandestina. Por la mañana, iba a trabajar y actuaba con normalidad. Pero a la hora de la comida y por las noches, ejecutaba mi plan de retirada con precisión militar. Contraté a una empresa de mudanzas para que recogiera mis cosas el domingo por la mañana, un día después de la fiesta, cuando sabía que toda mi familia estaría demasiado cansada o con resaca para prestar atención. Empaqué mis pertenencias en cajas, dejando fuera solo lo esencial. Mi apartamento empezó a sentirse hueco, un simple caparazón de la vida que estaba a punto de abandonar. Mi madre seguía enviando mensajes de texto cada pocas horas. ¿Ya quedó lo de la transferencia, Elena? Elena, contéstame. El proveedor está presionando. No me estás tomando en serio, ¿verdad? Yo respondía a cada uno con una evasiva deliberadamente frustrante, estoy en ello.
Revisando mis finanzas. Te aviso. Podía sentir su exasperación creciendo a través de la pantalla. Era un pequeño juego de poder, uno que disfruté inmensamente después de toda una vida de ceder al instante. El viernes por la noche, un día antes de la fiesta, mi padre me llamó. Su tono era diferente al de mi madre, no era exigente, sino falsamente conciliador. Hola, mija, ¿todo bien? Tu mamá está un poco estresada con los preparativos. Estoy bien, papá. He tenido mucho trabajo. Sí, lo entiendo. Oye, sobre eso que te pidió tu mamá. Si no puedes con todo, no te preocupes. Lo que puedas aportar es bueno. Lo importante es que todos apoyemos a Mateo en su gran momento. Era la táctica del policía bueno. Suave, comprensiva, pero con el mismo objetivo, sacarme dinero. Lo sé, papá. Veré qué puedo hacer, repetí, mi voz monótona. Y mañana te esperamos en la fiesta, ¿eh? Es en el salón, Hacienda Real, a las 8. No llegues tarde. Ahí estaré, mentí sin parpadear. Colgué y miré mi apartamento casi vacío. Las cajas estaban apiladas contra las paredes, etiquetadas con una sola palabra, Cancún. La sensación de anticipación era casi abrumadora. Todo estaba en su lugar. La bomba estaba armada, el temporizador estaba corriendo, y faltaban menos de 24 horas para la detonación. Iba a ser la fiesta de Mateo, sí. Pero sería mi celebración. El gran final de una vida de sumisión y el espectacular comienzo de una de libertad. Me serví un vaso de agua y brindé por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Si te está gustando esta historia de superación y justicia, por favor, dale un like a este video. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad del mundo nos estás escuchando. Cada comentario y cada like nos ayuda a llegar a más personas como tú. Muchas gracias por tu apoyo. El sábado por la noche, Guadalajara zumbaba con la energía del fin de semana. En el elegante salón Hacienda Real, la fiesta de Mateo estaba en pleno apogeo. Yo no necesitaba estar allí para imaginarlo, lo veía todo a través de las historias de Instagram de mis primos y de las publicaciones de mi madre en Facebook, que empezaron a aparecer puntualmente a las 8:15 de la noche. Había una foto de Mateo, radiante con su traje nuevo, posando con mis padres. Mi madre llevaba un vestido brillante y una sonrisa que era puro triunfo. Mi padre, a su lado, parecía un poco incómodo, como siempre, pero sonreía a la cámara. El pie de foto de mi madre decía, celebrando a mi campeón. Noche inolvidable, tan orgullosa de ti, mi vida. Había videos de gente brindando, de un grupo de mariachis tocando El Rey, de Mateo abriendo regalos caros mientras todos aplaudían. Era una producción perfecta, un monumento a su favoritismo. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, yo estaba sentada en el suelo de mi apartamento vacío. Mi único acompañante era una maleta con mis últimas pertenencias. No había música, no había invitados, no había champán. Solo había silencio y la luz azulada de la pantalla de mi teléfono. Esperé hasta las 9:30 de la noche. El momento perfecto. La fiesta estaría en su punto más alto, los discursos habrían terminado, y la gente estaría relajada, navegando por sus redes sociales entre baile y baile. Tomé una respiración profunda. Abrí mi galería de fotos y seleccioné la imagen que había tomado hacía 2 días. Era una selfie. Yo, en la terraza de mi nuevo apartamento en Cancún. Detrás de mí, el mar Caribe era de un azul imposible, y el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. No llevaba mucho maquillaje, mi pelo estaba suelto, alborotado por la brisa del mar. Y estaba sonriendo. No era una sonrisa forzada para una foto familiar, era una sonrisa genuina, radiante, que me llegaba hasta los ojos. En mi mano, sostenía una copa de champán, brindando a la cámara. Brindando por mí. Subí la foto a Facebook. Y luego, escribí el pie de foto. Cada palabra había sido elegida, pulida y memorizada durante las últimas 48 horas. Autorregalo de 30 años,
porque finalmente entendí que la única persona que necesita celebrar mi vida, soy yo. Brindo por los nuevos comienzos, por la paz interior y por el valor de elegirte a ti misma por encima de todo. Infinitamente agradecida por esta nueva vida. Y la línea final. La estocada. Familia no invitada. Releí el texto una vez. Era perfecto. Audaz, directo y sin dejar lugar a dudas. Luego, con un movimiento deliberado, etiqueté a mi madre, Isabel Martínez, a mi padre, Javier Martínez, y a mi hermano, Mateo Martínez. Quería asegurarme de que no se lo perdieran. Que la notificación les llegara directamente a sus bolsillos, interrumpiendo su celebración perfecta. Con el corazón martilleándome en el pecho, pulsé publicar. Y entonces, ejecuté la fase final de mi plan. Abrí mi lista de contactos y, uno por uno, bloqueé 3 números, mamá, papá y Mateo. Hice lo mismo en WhatsApp. No quería sus llamadas furiosas, ni sus mensajes llenos de veneno. Quería que su ira se cocinara en su propia salsa, que se enfrentaran a mi declaración sin poder confrontarme a mí. Quería que su única opción fuera mirar esa foto, leer esas palabras, y preguntarse cómo demonios había pasado todo sin que se dieran cuenta. Me recosté contra la pared, con el teléfono en la mano, y observé. La primera reacción tardó menos de 1 minuto. Un me gusta de mi amiga Sofía. Luego un comentario, viva la reina. Te lo mereces todo. Luego, otro me gusta. Y otro. Y de repente, el diluvio. En el salón Hacienda Real, el murmullo de la fiesta fue interrumpido por el sonido agudo de una notificación de Facebook. Luego otra, y otra, como un eco digital que se extendía por el salón. La primera en verlo fue mi prima Verónica, una chica de mi edad que siempre había sido más adicta a su teléfono que a la conversación. Estaba sentada en una mesa con otros primos, aburrida por los discursos de los adultos. Abrió la notificación. Sus ojos se abrieron de par en par. Sin decir una palabra, le pasó el teléfono a su hermano. Él miró la pantalla y dejó escapar un silbido bajo. Pronto, el teléfono estaba pasando de mano en mano por debajo de la mesa, cada persona reaccionando con una mezcla de shock y fascinación maliciosa. El caos comenzó en las periferias y se movió hacia el centro, como ondas en un estanque. Los tíos y las tías empezaron a murmurar, a mostrarse los teléfonos unos a otros. Las sonrisas de celebración se congelaron, reemplazadas por expresiones de confusión e incredulidad. ¿Esa es Elena? ¿En Cancún? ¿Qué significa, familia no invitada? Mi madre, Isabel, estaba en el centro de un círculo de amigas, riendo a carcajadas por alguna anécdota. No se dio cuenta del cambio en la atmósfera hasta que una de sus hermanas, mi tía Gloria, se le acercó con el rostro pálido. Isabel, tienes que ver esto, dijo, mostrándole su teléfono. Mi madre le echó un vistazo, su sonrisa desvaneciéndose lentamente mientras leía. Su rostro pasó por una serie de transformaciones rápidas, primero, confusión. Luego, una ira que le enrojeció el cuello. Y finalmente, una humillación pública y absoluta. Se dio cuenta de que todos en el salón la estaban mirando, esperando su reacción. La reina de la fiesta acababa de ser destronada en su propia coronación. ¿Qué es esto? Es una broma de mal gusto, dijo en voz alta, tratando de recuperar el control. Buscó a mi padre con la mirada, quien ya estaba siendo acorralado por sus propios hermanos. Mateo, el rey de la noche, fue el último en enterarse. Estaba en la pista de baile, un poco borracho, rodeado de sus amigos. Fue su mejor amigo quien le mostró la publicación. La expresión de Mateo se agrió al instante. Su noche, su momento, su triunfo, todo había sido eclipsado por una sola foto de su hermana aburrida. La rabia lo consumió. ¿Dónde está Elena?, gritó, su voz resonando en un momento de silencio en la música. Se suponía que iba a venir, me está haciendo esto a propósito para arruinar mi noche. Desde la seguridad de mi apartamento vacío, yo era una espectadora omnisciente de su implosión. Mi teléfono, ahora conectado al wifi, era un campo de batalla. Las notificaciones de comentarios y me gusta en mi publicación eran incesantes.
Pero eran los mensajes directos de mis amigas y de algunos primos más comprensivos los que narraban la escena en tiempo real. Amiga, tu mamá parece que va a explotar. Nivel Dios. Sofía. Mateo está gritando. Esto es mejor que una telenovela. Te amo. Mi primo Diego. Tu tía Gloria está diciendo que siempre supiste que eras una resentida. La mitad de la familia te está destrozando, la otra mitad está en shock. Épico. Laura. Y luego, el inevitable intento de contacto. Mi pantalla se iluminó con llamada entrante, mamá. La rechacé. Un segundo después, llamada entrante, papá. Rechazada. Llamada entrante, Mateo. Rechazada. Imaginé su furia, su frustración al chocar contra el muro digital que yo había construido. Estaban acostumbrados a que yo fuera accesible, a que respondiera al instante, a que cediera. Mi silencio, mi inaccesibilidad, era más ensordecedor que cualquier grito. Les había quitado todo el poder. La fiesta, que debía durar hasta la madrugada, terminó abruptamente antes de la medianoche. La gente se fue en un murmullo de chismes y especulaciones. El pastel de 3 leches se quedó sin cortar. La noche inolvidable de Mateo se había vuelto inolvidable, sí, pero por todas las razones equivocadas. Yo, Elena, la invisible, me había convertido en la protagonista de la noche sin siquiera poner un pie en el salón. Y fue, sin duda, la mejor fiesta a la que nunca asistí. En medio del bombardeo de notificaciones y llamadas rechazadas, un nombre apareció en mi pantalla que me hizo detener. Llamada entrante, tía Carmen. La tía Carmen era la hermana menor de mi madre, y era mi aliada secreta en la familia. Ella era la versión original de mí. En su juventud, había sido la hija estudiosa y responsable, eclipsada por la belleza y el carisma de mi madre, Isabel. Carmen había logrado escapar de la órbita tóxica de la familia al casarse con un hombre que la llevó a vivir a Monterrey. La distancia le había dado perspectiva, y siempre que nos veíamos, había una comprensión silenciosa en sus ojos. Ella era la única que realmente me veía. Dejé que el teléfono sonara un par de veces más, saboreando el control, y luego contesté. Elena, su voz sonaba preocupada, pero no enojada. Hola, tía, respondí, mi voz tranquila. Acabo de verlo de Facebook. Y mi teléfono no para de sonar con llamadas de tu madre y de toda la familia, ¿estás bien? Estoy mejor que nunca, dije, y lo dije con total sinceridad. Hubo una pausa, y luego escuché una risa suave al otro lado de la línea. Lo sabía. Sabía que un día te cansarías. Eres más fuerte que yo. A mí me tomó hasta los 40 para poner límites. Estoy tan orgullosa de ti. Sus palabras fueron como un bálsamo. La validación de alguien que había vivido mi misma historia significaba más que 1000 me gusta en Facebook. Gracias, tía. Significa mucho para mí. No tienes que agradecerme. Pero escúchame, Elena. Las cosas se van a poner feas. Tu madre no va a tomar esto bien. Va a pintar esto como si tú fueras la loca, la ingrata. Va a usar toda su artillería de manipulación. Necesitas estar preparada. Lo sé. Pero ya no me importa lo que ella piense. Bien, dijo Carmen, su tono volviéndose más serio. Porque hay algo que necesitas saber. Algo que te dará aún más fuerza. Es un secreto que he guardado durante más de 30 años, por lealtad a mi hermana, una lealtad que ella nunca me devolvió. Me senté más derecha en el suelo. ¿Qué secreto, tía? Tiene que ver con la casa en la que creciste. La casa de tus padres. ¿Qué pasa con ella? Esa casa, dijo Carmen, su voz bajando a un susurro conspirador, no la compraron tus padres. Bueno, no del todo. Cuando mi mamá, tu abuela, murió, nos dejó una herencia a Isabel y a mí. Se suponía que debíamos dividirla en partes iguales. Era una cantidad considerable de dinero. Suficiente para que cada una comprara una casa. Escuché, conteniendo la respiración. Pero tu madre. Isabel, me convenció de que no era un buen momento para que yo invirtiera.
que era joven y tonta con el dinero. Me dijo que lo mejor era que ella administrara mi parte junto con la suya. Que compraría una casa grande donde yo siempre tendría un cuarto, donde la familia estaría unida. Yo era joven, confiaba en mi hermana mayor. Así que accedí. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Ella usó casi todo el dinero, mi parte y la suya, para comprar esa casa en Guadalajara. La puso a su nombre y al de tu padre. El cuarto para mí nunca se materializó. Cuando finalmente le pregunté por mi dinero años después, me dijo que se había invertido en la propiedad y que no había efectivo para darme. Me dio una cantidad ridículamente pequeña, una fracción de lo que me correspondía, y me dijo que debía estar agradecida. Me robó, Elena. Tu madre le robó la mitad de su herencia a su propia hermana para construir su castillo de reina. Un silencio pesado llenó la línea. Estaba procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. La hipocresía. La avaricia. Mi madre, que siempre hablaba de la importancia de la familia, que me había exigido dinero para el coche de mi hermano, para su fiesta, era una ladrona. Su vida de clase media alta, su estatus, todo estaba construido sobre los cimientos de una traición. Ella siempre ha sido así, Elena, continuó Carmen, su voz llena de una tristeza antigua. Siempre ha creído que merece más que los demás. Que las reglas no se aplican a ella. Se apoderó del futuro de Mateo porque el suyo no fue lo que ella esperaba, y te ignoró a ti porque eras un espejo de mí, la hija que no necesitaba nada, la que se las arreglaba sola. Pero no te equivoques. No es que no te viera. Es que eligió no hacerlo. Colgué el teléfono unos minutos después, sintiéndome mareada. La revelación de mi tía no solo recontextualizó a mi madre, recontextualizó toda mi vida. La narrativa que me habían vendido, la de los padres sacrificados que hacían todo por sus hijos, era una farsa. Mi acto de rebelión, comprar un apartamento con mi propio dinero, ahora se sentía aún más justo. No era solo un acto de autoafirmación, era un acto de justicia kármica. Yo había ganado mi dinero limpiamente, con trabajo y sacrificio. Ella había construido su reino sobre una mentira. La bomba que había lanzado en Facebook esa noche no solo había arruinado una fiesta. Había comenzado a demoler los cimientos podridos de la casa de los Martínez. Y yo tenía un asiento en primera fila para verla caer. La mañana del domingo fue silenciosa. Demasiado silenciosa. La tormenta de notificaciones se había calmado. Mi familia, al parecer, se había retirado a su cuartel general para planear su contraataque. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. Mi madre era una estratega de la manipulación, y yo acababa de declarar una guerra que ella no tenía intención de perder. La primera ofensiva llegó alrededor del mediodía, no como un ataque frontal, sino como una campaña de guerrilla. Mi teléfono empezó a sonar con números que no tenía bloqueados, mis tías, mis tíos, la abuela Sofía. El discurso era siempre el mismo, una versión cuidadosamente elaborada por mi madre. Elenita, soy tu tía Gloria. Estamos tan preocupados por ti, mi niña. Tu mamá está destrozada. No ha parado de llorar. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste algo así? Tienes que hablar con ella, arreglar las cosas. Elena, habla tu abuela. Tu madre está enferma de la pena. No es bueno para su corazón. Lo que sea que haya pasado, la familia es la familia. Tienes que pedir perdón. Eran los monos voladores, como los llaman en psicología. Peones enviados por la reina narcisista para hacer el trabajo sucio, para cargarme de culpa y vergüenza. Al principio, intenté ser educada. Agradezco tu preocupación, tía, pero esto es algo que debo resolver a mi manera. Pero después de la cuarta llamada, mi paciencia se agotó. Empecé a bloquear números sin piedad. Mientras tanto, mi madre ejecutaba la segunda fase de su plan, la campaña de desprestigio público. En Facebook, donde horas antes presumía de su hijo, ahora publicaba un estado vago y melodramático. A veces, como madre, te equivocas sin darte cuenta. Das todo tu amor, todo tu ser, y un día, una de tus hijas decide que no es suficiente. Hoy mi corazón está roto.
Pido sus oraciones por mi familia en estos momentos difíciles de confusión y dolor. La puerta de mi casa y de mi corazón siempre estará abierta para ti, hija mía. Era una obra maestra de la victimización. Se pintaba a sí misma como la madre mártir, y a mí como la hija cruel y descarriada. Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Fuerza, Isabel. Los hijos a veces son tan ingratos. Ya volverá con la cola entre las patas. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. En medio del mar de simpatía, apareció un comentario disidente. Era de la tía Carmen. Quizás antes de pedir oraciones, deberías intentar pedir perdón. Y quizás devolver lo que no es tuyo. A veces, los hijos no se van, son expulsados por el egoísmo de sus padres. Te lo digo por experiencia, hermana. El comentario de Carmen fue una granada. La gente empezó a responder, confundida. ¿Devolver qué? ¿Qué experiencia? Mi madre, en lugar de responder, simplemente borró el comentario de Carmen y luego la bloqueó. Pero el daño ya estaba hecho. La duda había sido sembrada. La narrativa perfecta de Isabel empezaba a tener grietas. Su último recurso fue convocar una reunión familiar de emergencia esa misma tarde en su casa. El propósito, según le dijo a todos, era organizar una intervención para rescatarme de mi crisis mental. Quería a toda la familia allí, un frente unido para emboscarme y obligarme a someterme. Por supuesto, yo no fui. Ya estaba en camino al aeropuerto con mi última maleta. Pero la tía Carmen me mantuvo informada. Me dijo que la reunión fue un desastre. La mitad de la familia, los leales a Isabel, estaban listos para la guerra. La otra mitad, ahora armados con la semilla de la duda que Carmen había plantado, empezaron a hacer preguntas incómodas. Isabel, ¿es cierto lo de la herencia de mamá? Javier, ¿por qué nunca celebraban el cumpleaños de Elena? La reunión para planear mi intervención se convirtió en un juicio improvisado contra mis padres. Su intento de control se había vuelto en su contra de forma espectacular. El poder estaba cambiando de manos. Mi vuelo a Cancún salía el lunes por la mañana. Pasé el domingo por la noche en un hotel cerca del aeropuerto, sintiendo que cada hora que pasaba me acercaba más a la línea de meta. Había coordinado con la empresa de mudanzas para que mi apartamento quedara completamente vacío. Estaba cortando todos los lazos. Justo cuando pensaba que había esquivado la última bala, mi padre apareció. Me encontró en el lobby del hotel. No sé cómo me localizó, supongo que la desesperación le dio habilidades de detective. Se veía terrible. Tenía ojeras oscuras y parecía haber envejecido 10 años en 24 horas. Elena, dijo, su voz ronca. Necesitamos hablar. Le indiqué que se sentara en uno de los sofás del lobby, creando una distancia segura entre nosotros. No quería que esto se convirtiera en una escena. No hay nada de qué hablar, papá. Ya tomé mi decisión. Tu madre está, empezó, pero lo interrumpí. No quiero saber cómo está mamá. Quiero saber cómo estás tú, ¿por qué estás aquí? Se quedó sorprendido por mi pregunta directa. Se frotó la cara con cansancio. Estoy aquí porque eres mi hija. Y tu madre, está fuera de control. La reunión de ayer fue un desastre. Carmen contó todo. La gente está haciendo preguntas. ¿Y eso te preocupa, lo que la gente piense? Pregunté, mi voz fría. No. Bueno, sí, pero, no es solo eso. Elena, yo sé que no hemos sido justos contigo. Fue la primera admisión de culpa que había escuchado de él en 30 años. Pero no me conmovió. Era demasiado poco, demasiado tarde. Lo sabes ahora, papá, o lo sabías durante la quinceañera de segunda mano, lo sabías durante las cenas de graduación, lo sabías cada vez que ignorabas mi cumpleaños para planearle una fiesta a Mateo. O lo sabes ahora porque el escándalo te ha salpicado. Bajó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Siempre lo supe, admitió en un susurro. Pero era más fácil, no decir nada. Tu madre, ella tiene una forma de conseguir lo que quiere, completé la frase por él. Sí, la conozco.
Y tú siempre has elegido el camino de menor resistencia. El camino que te mantenía a salvo a ti, sin importar si me lanzabas a los lobos en el proceso. Intentó usar su última carta, la lástima. Mija, por favor. Vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Hablaré con tu madre. Las cosas cambiarán. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Cambiarán? ¿Cómo van a cambiar? Papá, esto no se trata de un cumpleaños olvidado. Esto se trata de 30 años de sentirme invisible. No puedes arreglar eso con una conversación. No puedes devolverme el tiempo, ni el respeto, ni el amor que nunca me dieron. Me levanté, tomando mi bolso. Voy a construir mi propia vida ahora. Una vida donde no tengo que competir por la atención. Una donde mi valor no depende de cuánto puedo darles a los demás. Se levantó también, su rostro lleno de una desesperación que nunca le había visto. ¿Y nosotros, tu familia, simplemente nos desechas? Me detuve y lo miré fijamente, y en mis ojos no había ira, solo una tristeza profunda y una finalidad absoluta. Ustedes me desecharon a mí primero, papá. Hace mucho, mucho tiempo. Yo solo estoy oficializando la separación. Me di la vuelta y caminé hacia el elevador sin mirar atrás. Podía sentir sus ojos en mi espalda, pero no me detuve. El poder ya no lo tenía él. Ni mi madre. Lo tenía yo. Y por primera vez, estaba eligiendo usarlo para salvarme a mí misma. La puerta del elevador se cerró, y con ella, se cerró el capítulo más largo y doloroso de mi vida. Han pasado 6 meses desde que las puertas de ese elevador se cerraron. 6 meses desde que aterricé en Cancún, no como una turista, sino como una residente. Mi vida ahora es irreconocible, y lo digo de la mejor manera posible. Mi apartamento ya no está vacío. Está lleno de muebles que elegí, de arte local que me hace sonreír, y de un pequeño gato adoptado llamado Nacho que ahora es el dueño de la casa. Trabajo de forma remota para mi misma empresa, que sorprendentemente estuvo de acuerdo, valorando más mis resultados que mi ubicación física. Mis días ya no se miden en decepciones, sino en amaneceres sobre el mar, en paseos por la playa y en cafés con las nuevas amigas que he hecho aquí. He construido una nueva familia, una elegida. Sofía y Laura vinieron a visitarme el mes pasado. La tía Carmen llama cada semana, y nuestra relación se ha vuelto más cercana que nunca. Incluso algunos de mis primos, liberados de la influencia de mi madre, se han acercado, enviando mensajes para ver cómo estoy. ¿Mi antigua familia? El silencio es casi total. Mateo me bloqueó de todas las redes sociales después de que su novia lo dejara, aparentemente diciéndole que no podía estar con alguien cuya familia era tan tóxica. Mi padre me envía mensajes de texto ocasionales y vacíos, un espero que estés bien cada pocas semanas, a los que respondo con un cortés lo estoy, gracias. Mi madre, Isabel, nunca ha intentado contactarme directamente. Según la tía Carmen, se ha encerrado en su papel de víctima, contando a quien quiera escuchar la trágica historia de su hija ingrata. Pero cada vez menos gente le cree. La verdad, como siempre, encontró su camino a la superficie. La casa que compró con el dinero de su hermana ahora se siente vacía. El hijo dorado en el que invirtió todo se ha revelado como un hombre superficial y sin ambiciones propias. El reino que construyó sobre la invisibilidad de una hija y la herencia de una hermana se está desmoronando. Yo, mientras tanto, estoy sentada en mi balcón, con Nacho ronroneando en mi regazo, viendo cómo el sol se hunde en el mar Caribe. El apartamento no fue un acto de venganza. Fue una declaración de independencia. Un acto de autorrescate. Dejé de esperar que me dieran un lugar en su mesa y decidí construir mi propia mesa, con vista al mar. Y ahora, mirándolos a ustedes, a todos los que han escuchado mi historia, les pregunto con toda la sinceridad de mi nuevo y pacífico corazón. ¿Hice lo correcto? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha conmovido o te has sentido identificado, te agradecería infinitamente que le dieras un like a este video. Te suscribieras al canal y activaras la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias.
Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos compartiendo estas narraciones. Hasta la próxima.